na Pianyembo ya maju penerenda pe wako pen programa pe kwa tu ya mia hina era va caal atoralo hermano cuera vai para que cuera abrazo rompe espalda entero betea pe moraja peina ñeñuambare te ponape yai pukuima coñandera peyero via pewa Yashua Hamashia rira itebe yenyembo ya hawo hayai kumbuko amba eponaite oia kuñande yarañe ecuatiañe ejera Biblia be pewi yanujehina ñanerembi kwa costedia araraja ñanerembi una yai pukuyo hina kotape ponaite ha yai pecado comba eponaite heraba ñande yarañe eriru Biblia ya topahina peako tembiapo oiva Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 3, 4, mayajata lo mitajina. Peshaina lo mitayaja seri que fuera awiyente ro vete ave pese muy inujarejina. Radio WhatsApp pillamos gente ro vete ave me Facebook me YouTube. Pesha me avejina Messenger las pintas será. Awillerro Sergio, awillende ha ne familia cuera bebe pemia ñeño ambare tepeco tembia pobe ave hija pellipita so ascendi bella po hina ko a tanga tesha muy y katuha muesha ñamombo ñande Facebook cuera bella upiu bebe ha o alo mita pumburipe katuha muesha o henduja o esa atoralo mita Roy Emilio Vázquez estaba Fran Itapúa Paraguay vive esa ina ye puta so venen ella jao va este coyo edición número 163 lo mitad lunes a viernes ya en el programa hasta ya hasta lunes niño vaina pues vaina ya hasta mina lo instancia oye pues ya pura pausa capata de mo yo ya voy no ojalá año nuevo Caigo la calendario romano a las pintas 31 de diciembre del año 2020 será. Asaba, ya no está ya pues y se espera o en triste sea. A no pesa pa hoy fecha para me sentimental. No les coyo a compartirá y familia de algunos y oye playa ¿Y por qué no comparte no, pues el problema pues la masa. Alrededor lo estamos timboso o y Jesús me mete. El amigo y no les coyo. Hacerle familia pe ahí, y para la piola, torturado. Dorco ahí voy a por un lado. La pone captura móvil lo mitan en bollo pues y mi miro pues me hace usted el mago pesa el mago lo mitad sí oño invita pa no ese es el año a ver cuál le pega porque no viene al caso de la pregunta pero este es año nuevo del calendario romano bíblicamente y antes ya celebramos el año nuevo. Escuela según el calendario romano, oye punuina go angala, oye brutal año pues. Sí, ñande guri la ñande año ya moñe punugri abril bebe hora de marzo. Y bueno, ahí va a ya popama con mi explicación. Va a entender al año bíblico, va a la Biblia entera a la calendario romano otro. Bebé Navidad, nacimiento de Yeshua, 25 de diciembre, año nuevo, todo diciembre. Pero ahí ves, la yajata bíblicamente, ahí pesa, ahí bíblico lo mitad. Todo que ni la peña quebranta y te la sí o si la perecuana la pembicina la mía ni peña pues pues cada cuando toca orando dije wow a ver por ando y ustedes cómo celebran nosotros normal
Eh, para mí, para mi familia es un día normal. Comimos lo que comimos ya ya, pero yo pues yo la hora de comida, comemos lo que tenemos a la mano. No nos quebranta que los vecinos, todo el mundo ahí esté con su. Bueno, nosotros ya entendemos esto, ¿verdad? Que esto no tiene que ser así. No es el tiempo. Está fuera, están hoy, hija, escuela Betty, tiempo incorrecto, ¿verdad? Ahí la tiempo de Yahweh. Mm. Entonces, pero hay otros temas ahí, lastimosamente, una vez en mi audio, allá puede ser el tiempo para la Onasacue Yashua, el tiempo para la Año Nuevo Bíblico, la ñande ya la Yahweh, el tiempo o dictaminaba, el tiempo de Iñandela ya celebran el año. A lo mitad, cuando ya pues la Yahweh ya. Pues Navidad, lo mitad ya puede ir el 25, pues andas ahí, la Yahweh ordenada, pues andas ahí. No está dentro de las festividades que Yahweh ordenó. Yahshua nació dentro de las festividades, una de las siete fiestas, que era la fiesta de la cabaña. Mm. Septiembre, octubre, depende el. Bueno, ya entender el calendario bíblico. Mm. No es. eh, bueno. Ahí me estoy con ya poco y programa especial de más, pero hoy hay lo y tal cual, ya terminaba el año de semana, año botiar, algo el año de Evangelio de Juan go semana ya. Eh, entonces ya y que más voy a versículo 3. Ella buta. Mm. A revisar y no las archivo fuera mañana ape ya samba y dai por iba un anillas asa de largo algunas cosas controla y su vaina. Bueno. Todo tranquilo entonces. Ya de copala ya me pregunta, no aparece ve para a ver va ve anilla udan. Oye, tema, a ver marcarse edición número 163. Quinta temporada. Mm. Bueno, esta vez ya queda más Juan capítulo 1 verso 3. Parte 4 horas comienza año de Juan 1 2. 4 parte, imagínense esa. Mm. Apellame es tiempo, ambas más colaboración de opiniones, hay cafetea y mi huevo, o pamba, ego y cojina, a recibir algunas instrucciones de algunos oyentes, o para allá no taparse, oye, yo da, y la maestra y pa. No la pillaron y jalan en el comentario, en privado, ya ni mongueta, y a veces algunos dice, no, pe, hay botar pesa él. Jamás, eso está, según diga tú, y a veces aceptan de mala, a comentar, oye, este la programa, pero, están de la ya, hay. Ya ahí se seina, a veces la, allá, a veces a comentar, ya. Bueno, va a haber opitaña de ñame, tiempo de pausa, a recopilar a recibir mensaje, audio, va a ir lo mitad. Mm. Ahí se felicita. Eh, pues jefe, hoy coiteina urie. Ya está con. O vamos a de hoy. Cuarta edición de coiteina. Ya está tan moto. No digo, va a contar hoy. Eh, bueno, ya está tan para ya rematar este día. Se algo que te ya que capítulo 1 en la y hoy, pero está teine no. Espada palabra con palabra lo mitad ya pis. Pero ya clara este ya iba la o aparecemos o sea la diferente texto con lo mitad envía a mí se esta hay versiones en la Biblia impresionante. Pero esta te no acepta usar cual la bim y sí porque ya hemos explicado las y razones, sí. Mm.
Hay algunos lugares de versiones de Biblia en parte en Dorecopay hoy. O Paishabarei hoy. Yo siempre le hace recomendación de cada texto más antiguo posible. Y Catuno, conseguir la BIM, pero copam. Ya posee una vez de trabajo investigativo, ya cala muy para la BIM o no es guría o imba. O sea, ya puedo, ya tantea, bueno, hasta ya pomita. Vea con versículo o otro Biblia, pero de otra manera, a cuaco BIM, pero de otra manera. Ya es a mí cierto para la muy para la escuela, no es para la OCT, para manuscrito. A camisa, meterse a mediodía, me va a pedir versículo a topar al mande hoy. Esta comba, pues vía ya la COVID no corregían más. Pero existen, no y la evidencia, están los manuscritos más antiguos. Catuya corregirlo, mitad la. Están el la oye ya voy a coño muy bahía. Y a propósito, en vez de coger algunos sin querer queriendo ya. Bueno, em, a las pintas, vea, y tú, ida. Vea, como por anduva, pues ha revisado ese verbo y se puede hacer Icatú pictográficamente. Mm. Va, ella ya entender la dabar, significado pictográfico de dabar o verbo, o la, va, ella ya entender, vea, cómo va, es la mensaje. Va, bueno, bueno, se inauguré ahí en otros programas allá. Es que la apai pona ape aclarar y vea cuaco programa ya botico viernes mañana ya. La escritura a priori da y lo ya que yo escribí como letra con algo quiere cogerse la hebreo moderno ve la letra ya. Abecedario moderno quiere cogerse la ale, ver, gimel, dale, hey, bad, sayin, umiape abecedario ya. Con Ango ya pues en figura, primero tiempo era en figura. Tanga y. Pesa también. Por ejemplo, pe Aleph, ñande, ya, eso fuera. Pe ala, y primer letra la ale a pues beti iba acá, güey acá y. Mo coño a tía. Unisa, por ejemplo, oye, pues nuevo. Ojo, por ejemplo, letra B, por ejemplo, a TPT y G, oye, no haya. Letra G, mayúscula, oye, no hay. Eh, Más o menos pesa por el significado, porque para la por andu hacer a veces que la upea escritura texto según el texto ¿vale? Pictográfico, va esa la da va por eso yo dije, ¿verdad? Que todos los textos ñande ya de cuaco Biblia son hoy en clave. En código paiteo y este timba hoy tengo la código más abierto para ya entender ya lees ya entendemos ya descodificamos el añadimiento o pillamos va para las guías y nada la va para el mensaje automáticamente el añadimiento pues tú entendés allá eh. Pero hoy código un poco más cerrado más complicado entonces para oye descodificar allí por la técnica o las reglas de interpretación de la escritura. Upea bolero ya pues, entonces, pero upea ya pues fue donde está y que iba a estudiar ahí porque eh, se han con una de las reglas es con una fuente histórica ahí. O ir para otro libro escrito la de Biblia, pero hoy es para hoy para historia. No ni la Biblia, pero hoy hay saite, pero quizás hombre vende algo más. Hoy para algo coincidía hoy para fecha, hoy para acontecimiento histórico, ya topa fecha, ya topa personaje. Pero los hechos ya topa acontecimiento, ya topa coincidir, ¿sí? Mm. Entonces, me imagina la fuente histórica del texto escritural. Oye, aparte, oye, ya puedo poner ahí Biblia. Historia lo iba. Bueno. UPB, UPCOAB inde reñatende a la escribía pues siempre reñatende y la fuente escritural siempre fue hebreo.
Hace siempre las Upala siempre ya dejar en cuenta. Upeare la a por anduce lo mitad la va ese que tú ya descodificado pa palabra dabar en hebreo y sea una palabra. La originalete, la escritura originalete, oye, escribía Cuengo, era pictógrafo, anga ibe. La pinta ya camina, vea. Upala ya pota ya esa, ya responde a un de pregunta, Si no, ya seta la de estilo de programa. Ya pues, ya tendréis nada interesante ya. Lavar. Vea, no tague, veo por anduda que hay. Pictografía, hebraica, va, es para simbolizar. Por ejemplo, oye, por con la letra D, que sería Dalet, en hebreo, Dalet, D-A-L-E-T, Dalet. Apaja tepeti sombrero y la y símbolo. Peti sombrero y oña al revés, o mañana y bateo to la igual. Upea oreco y significado. A la dale, ya muy invitean la y significado fuera, apea tú ya ni interpretar. A la dale la y significado, la letra dale, la y significado y puerta, camino, entrada. Puerta, camino, entrada. Entonces la varina ya analizada. Digo la varina, palabra, o sea, se refiere al verbo a Yeshua. Yeshua ya estudiata la epaje y seina la davar. Ñandera jata Yeshua otro lado, impresionante, porque Evatamina Juan 14:6 vengo y Yeshua, yo soy la puerta, el que entrare por mí, Juan 14:6, ya le pone mina, ya que estamos en Juan 14:6. Dai fácil vea la pe ponando a Sheina que ibero añeja ata. Bellico tener pizarrón, mía, y gusto y teita la hueso. Juan 14:6. Vengo famoso, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Va, era el SPM, porque la de letra davar, la letra D, o dalet, que sombrero y o mañana y cuadro todo. Upaje y se camino, puerta, entrada. Juan 14:6 vengo con una bella ciudad y yo soy el camino, la verdad y la vida, mi bebé. Juan 14:6. Amén. Yeshua le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. O coincidí lo mitad la letra, davar, la letra dere, camino. Jaupe puerta o coincidita ahí con Yeshua, porque Juan 10:9, Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan 10:9. Entonces ya esa maina la primera letra de davar en hebreo, esa palabra, ñanderajama hoy al significado de Yeshua. Yeshua y sea la tapé, a ver la davar, la primera letra es de dalet, y ñande que entrada, tapé. A ver, Juan 10:9 y yo soy la puerta, tapé 20. Dalet, simboliza puerta, entrada ahí, a ver, y el que por mí entrar es Yeshua. Esa cuave será. Bueno. Upei ora habeti alef, que sería la letra A. Alef, A-L-E-F. Pabeti wei acá y mocoin hatia. Haupea, heice orecola y
y significado dice Wei, fuerza, líder, poder. Alguien que encabeza con poder. También hay. Líder poderoso. Que bella, Yahshua era un líder y era poderoso. Y era cabeza, es la cabeza de la iglesia, de la cajal, de la congregación. Y es poderoso. Coincide allá. Dale. Da vera moñaína. Pa veñaína. Palabra veñaína. Pea tú ya cana la letra da barje ibu. Vap. 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 Pio wisong ya cana. Vap. Upea beti ondita orqueta isha y significado. Y pictografía, y dibujo. Y ondita orqueta sin comaño. Vap heiwa. Upea heise pejentu ponakeina. Clavo. Mesías. Clavo. Mesías. La dabar o la palabra que estaba con el Padre, ¿quién era? Un Mesías que tuvo que ver con el clavo allá. Maimí. O ya moñeta y nada. Ya interpretar, ya colocar la significado, pero ya no es más la mensaje. Bueno. Dabar, opa, R, que sería la resh, la letra resh en hebreo. A ver, ahí también ya escribí. R-E-S-H, resh. Haupa beti gente acá igual. Ahí dibujo. Haupa hiseina cabeza principal o cabeza, principio, dice ahí primero. Pobre, de humilde. Pobre, humilde, está ahí significado, mía. Pero, con dos primeros términos y cabeza, primero o principio, o cabeza principal, más la cabeza principal, más la primer creado de la creación, según Apocalipsis 3:14, Yahshua. Aún esa vaina la palabra en hebreo recoge significado. De cada letra recoge por ejemplo, hay profundo y te la estudio hebreo ve la mensaje esta y ya no era. Dos tres palabras de esta hora. Entonces va dice la davar aparte de la ñande ya traducí España ñeve a palabra ya en hebreo, pero va él decodificaron va él mensaje en Dumí. Mesías poderoso, camino y puerta de entrada desde el principio. Ahí, uno de la interpretación. Mesías como cabeza principal, a ver, y que tú ya entiendes. Poderoso, que es camino y puerta de entrada desde el principio, también. También se da. Pero ahí se la dabar. Dabar. Entonces, a ver, ya respondemos a algunos de la... ¿Y cómo se puede aprender pictografía? Otros temas. Eso va a aprender a la interpretación. Vas a que te haya pues avisa. Eres con la tener con la
pictografía, pero cuando la abecedario en pictografía ya eso. Las letras, lo que está anga y pero compañía. Pescana, peaja, pescala y significado. Va el letra para pescala y significado, pero hay que orar y hay que estar en conexión con el Espíritu Santo y que toda nuestra ya muy pura y lugar porque está la significado pues está oreco. Jare o llorajana pues. Imagina, pecha pues vean mi masoreta, cuera, o sea, hemos hecho de mí escribía pues la Biblia o traducía pues del hebreo al griego. De mangola o inventada pues la vaya tipo a e i o u mia, la primeramente no existiría pues hoy, con hasta anga y deja de fuera de memoria o interpretar. Por eso es que la escritura hebrea es muy profundo ahí. Entonces, pero mañana de huevo, por ejemplo, hoy sabe ti vaca hija, bueno, hoy cuama ina, bueno, a ver ti líder ina. Oye, referite a ti líder, a ti baretea ti poderoso ina. Sí. Hoy sa ya la sombrero ahora anga yo ya la igual mañana y bateo todo ya al revés, bueno, pea dale, peango por lo menos a poner petín tapetín entrada ina. A pecha. Pecha de cuerole. Bueno, está entonces. Voy a responder porque si no, y a topa es importante, pues vea la, que tu ese ya avanzado y la, ya terminamos, algo ya la añade de, bueno, ¿cuál era la otra pregunta? Aquí hacemos cuadernos y filo mitad, a ver, no. Si Yeshua, hago por Anduri, la Yeshua hoy me Kuri, o colaborar con el Padre en la creación allá. Entonces, eso sí, Yeshua fue colaborador con el Padre en la creación. Entonces, encontramos aquí que en Juan 1.3, oye, pues vi la pregunta, como que la Juan 1.3, pues llega la Yeshua Yahweh ya, pero pregunta acá si él realmente era colaborador o realmente acá se refiere a él como el Todopoderoso, según la Reina Valera. No, y en ambos esta vez se revisaban, güey. Revisada. Malinterpretación de economía. Juan 1.3 de agua y digitación. El mismo está, sí está, solamente que hoy mera mope en Duma mi parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, pea esa cata muy de por respeto, no ya responder a tu pregunta. No, Yahshua no es el todopoderoso creador. Vayan ya aclarar, pama. Poco uno tres va a ir a todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que había sido hecho fue hecho ahí. Entonces hago por anduguri y la a TQPP y llegué a que es el todopoderoso creador y no, pero aclaramos en el versículo estudio 1, 2, 3 y 4 ya explica para el tema que inclusive ya por la explicación pictográfica de la palabra dale. A pues veo dije y que hija que es Mesías, eso tío irá. Que era un Mesías poderoso que es camino y puerta de entrada desde el principio para la salvación allá. Porque habla de eso. ¿Verdad? Entonces, van de entrada en el reino, la salvación allá. Entonces, ni siquiera en la escritura pictográfica hebrea, la palabra Odabar, que se refiere a Yeshua, que es el padre. Entonces, de todos los ángulos ya estudiaron ya topayo inte que Yeshua es Yahweh o que, como dicen los cristianos evangélicos, Jesús es Jehová. En ninguna manera. Pero sí, hay que descodificar nomás también, que en cada texto bíblico para ver código será. Acá otra forma de interpretar la escritura la de que la texto de estudiar la versículo de estudiar ore coja testigo.
Aupape testigo omombe uven de la upeaupe versículos e ia. Anire pitala upape un versículo vende porque es pan anda. Apalo y coina a ver que ñande socio por andu acuerdo. Por andu según Juan 1:3, pero igual más pues sea un batuyi y la pregunta a pero ya on sería más versión cuarto audio pues ya responde para muy pero aún así y o lee pues, y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese no ya pues más bebé ya entero va ya pues creo ya pues a erupi. La problema es ja erupi. Y por él fueron hechas por medio de él y entonces, algunas traducciones o fallado, Pepe, no morir y la palabra clave que ya estudiamos, mira, la regla gramatical. Entonces, de leéramos la versículo, la y testigo, a la homo inua chupe, la homo vean de estos pa que Pepe ima por medio, por medio, ya mañana pe guaraní me va esa para el muy ya que estamos texto guaraní, ya. Opaitemba oye ya po ja erupi ya por medio de él. Es sencillo. Ja ese doye ya poi ni petein va porque ja erupi Yahweh el Todopoderoso o yapo o crea. O sea, dice Yahshua abei ja el medio, Yahshua abei ja el mediador, ja ahí o metido en la creación. Yo colaborar la primer ser humano, pero oye ya pues ya recola y idea y ande ya recola y diseño, la idea y ande pipe. Tenemos el diseño del Padre y del Hijo será. Pego papá y a pues pecha te cota de pensar, pega a ver hoy más será ella puedo tocando. ¿Cuál es el equipo trabajando creando? Y bueno, y Yahshua estaba colaborando con él. De Iripe 1:3 que Yahshua el Todopoderoso, no. Porque por medio, o faltaba Reina Valera vela por medio. Entonces, ya leo ver la texto más original, ya topar la palabra por medio. Va, eres pues por medio o persistían, porque por medio ellos siempre actúa como mediador Yahshua entre el Padre y nosotros. Siempre en el medio. A erupi. A mediante. A usebe ne cote vete en medio de uamape la cote timba uruje uamati vaso. Entonces Yahshua actuaba de una fuente por el medio del cual ñande majela bendición por medio del cual ñande llama majela ñande peticiones al Padre por medio del cual el Padre ya por la obra hoy por uso. Bueno, justamente para explicar porque hay diferencia, vea otro, entre la expresión de Reina Valera en Juan 1:3 y la VIN 1:3, ya que la VIN expresa por medio y la Reina Valera omite. Bueno, apago la Reina Valera ya potado porque me descende la idea de que ya, y justamente para la otra pregunta para tengo a veces y allí de la Yahshua el todo por eso no, pero donde el leernos la texto más original es de por medio, y cuando dice por medio quiere decir que ya habla de dos seres diferentes. PTI hoy por una otro. El Padre usando la vida del Hijo para crear, para formar, y a la vez que eso quiere decir que la ta'ira abei o creaina con el Padre. Dale, minde huesón la vin y hago comentario ve. No lo está viole, vamos estamos con la vino recola y celular ve. Y inclusive algunos hicieron yo guama o conseguí más ahí la Biblia impresa, ven, hoja cochar de cojacha. Ya se pudo, iba lo está ahí. Ya es a mí, vimpe y la por medio a la Reina Valera de Iri. Todas las cosas, Juan 1:3, todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin, por medio de él, ya la por medio a la, ya palabra o faltaba ver texto peñanemo canima.
Ave ya ne ya topa que nada y pesa ave o coloca paitela y captura o recupera paitende con bimbe y la palabra oñemo cañía que oye borra que oñemo yo apura que no oñemo y ve más ahí porque pues ahorita ya pobre entonces ya topa Yahshua HaMashiach siempre fue un mediador desde su creación, desde que el Padre le creó, siempre fue un mediador, aún para la creación de los seres humanos y todo lo que existe visible e invisible. Ahí está, bueno. Colaborador con el Padre de creación, por colaborar. Apaya topa Hebreo 1:2 ya mañana mil mitad. Hebreo 1:2. Hebreo 1:2. Ya confirmamos, Hebreo 1:2. Y en estos postreros días, bueno, ya Elena 1:10. Reina Valera, y Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero. A ver, ya hemos de que el Hijo rupi oñe jande. Ala hijo es heredero o hereda paite. Quiere decir que ita ira, da hija. Sencillo, ¿verdad? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Por lo menos, a ver, Reina Valera, y por quien, o me mandé la idea de que a través de Yahshua, oye, ya puedo pagar el universo. Hoy colabora hoy con el Padre. Vemos entonces que hay dos, un Padre que le constituye heredero a su Hijo, y que a la vez el Hijo es un medio por el cual el Padre está creando, y que el Hijo mismo está creando con el Padre. La ta'ira apola tuani. La ta'ira rupibe la tua oya pojina. Inde primero tiempo ve ya hueñan de ruguazú. Etaitei vese au paisarei oye acue mi profeta rupibe. Pero con último tiempo ve. Oye mañana deja ita ira ite rupi. Mamá o moía como heredero entero bae. Erupibe oya coaco universo, o sea, con mundo entero un sitiago mundo cauture. Pero ya pilla maya, ya yo colabora con el Padre, fue un colaborador que no es el mismo Padre. Colosense 1:16, Colosense 1:16, Colosense, Filipense, Colosense 1:16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sea dominio, sean principados, sea potestades, sea, todo fue creado por medio de él y para él, por medio, ¿viste? Entonces, a ver, ya le cola dos testigos, dos versículos testigos, ya de reglamento, pero ya entendéis, no y versículo, ya se cana la testigo, referencia. Para otro lado, ñande del mismo tema, y ñande. Entonces, ñande ya leyeron en Juan 1:3, hayamos hecho la testigo, Hebreo 1:2, a Colosenses 1:16, ya topa que, daja eija, que Juan 1:3, ves la geía y que Yahshua jala el Padre. Hebreo pues ñande que el Padre es muy abuela, y Itaíra ve como heredero, porque Itaíra rupió crea todo el universo, a Colosenses ves y ñande que ja erupi medios y yinde. Pillaba. Yahweh o crea paitela a cosa habido y por haber. Yahshua rupi. Todas las cosas. Oye, amor, va a ver. Oye, que voy a pedir. Oye, entero más el poder heredera. Aún los ángeles buenos y malos, todo. Con Yahshua fue creado. El Padre creó todas esas cosas. Ahí pues acá va y te el soberano de toda la tierra, Yahshua HaMashiach. Rey de reyes. Claro, por el poder tremendo. Bueno. Ya es a mí, pego un baena. Vengo a aclarar, a pego, si Yahshua para primogénito, solamente fue primogénito de los resucitados. Para las diligencias.
primogénito de la creación ahí, y no solo de los resucitados. Pero por andula primogénito entre los resucitados, él oye referir a Wehei, entre la creación, no puedo ya aclarar, claro, ve Apocalipsis 3:14, ve penduna lo mitad, ve primero, segundo, tercero, cuarto, hago una semana jamás ya completa y nada, pero último grande más lo mitad, oye, por anduin. A veces algunos preguntan, oye, están de muy me pendú audio número 1, 2, 3 y 4 de Juan, capítulo 1, versículo 2, allá hace más la vende pregunta, pero voy a invitar la respuesta ahí, ¿no? Claro, algunos ven a responder ya, pues en duara, oye, pues no voy la peaco estudio. Pues si no, pues a ver billeta. Yeshua fue, claro, fue primogénito de todo, el primero de todas las, aunque tengo ya le inauguré pictografía, ¿ves? Y se inauguré la, por ejemplo, Dabar. A huevo ya topa inauguré la, inauguré la, principio. Cabeza principal, ahí se hay cabeza, ahí se hay principio, primero. Entonces vemos que él fue el primer creado. Apocalipsis 3:14 y ya unos cuantos versículos guriuga. A otra cosa importante ahí fue el primer resucitado que ascendió a los cielos y es el primer resucitado. Porque o ascender al cielo. Porque hubo otros resucitados que no ascendieron ninguno al cielo. Lázaro y todo eso. Oye, un manual que resucitar con el tiempo de Yeshua. Yeshua ante por eso él la primicia para el Padre entre los resucitados. Exactamente. Él es la primicia. Sí. Los resucitados, entre los resucitados, él es la primicia, él es el que tuvo el privilegio de presentarse ante el Padre. Y los otros que resucitaron ni uno. Más no llegó y Lázaro mío, más no llegó. Bueno, debe ya aclaramos, vea eso. A ver un poquito. Pea oíma, los 4 primeros audios. A Pepe no entendéis, no se avisa allí. A ver, refutado. Va, es refutado y nada. Refutado. Por tener que escuchar parte 2, amigos. Parte 2, parte 3, parte 4 faltan de. Api ese pues ya como que nene y en duina la nene y en dura la va a ser tenía de término Pabla que lo mitad veces en bugue villeguis a ver y que la Yeshua no fue creado amba eso está entonces ya muy la engendrado. O sea, no es en ya lo mitad la audio. Bueno, resulta ser que se a responder también con A, B, pero en la tema, ya por se calle, vamos a ver. Hebreo 1:5, primera de Juan 5:1, a primera de Juan 5:18 aparecen los términos engendrado. O si no leer, no en cuenta para verse la engendrado. Ya toman conciencia lo mitad y a la de esa en donde ve la palabra ya es canal el diccionario. Y ni importante es allí por los diccionarios teológicos y hebraicos allá. Después lo está una vez por un diccionario común de vender todo papá. Bueno, aunque este engendrado en diccionario común es importante de ahí.
Que alguien que fue formado, que tiene un progenitor que proviene de un progenitor de un padre. Y Yahshua, ¿cómo provino? Alguien le creó y es el padre. Ah, ya en tu palo está la audio, ya en tu pa. Bueno, oímos entonces. Vean algo cuestiones de la interpretación de la escritura, vean algo, ya puedo ir curso aparte y hoy. Pues vean algo de estudio de Juan, voy a ver la tema, si no, voy, si no, voy a hacer también un burete. Pero por lo menos, más me tiene idea, ya puedo, tiene audio, pues, se mandó, vaina. Ya puedo, se tiene audio, o sea, ya interpretar la escritura. Pero vine a ser privado, veas, escata ese propio audio. A lo mejor bebé, al menos falta alguna cosa ya completada ahí. Aunque tengo, ve, cala, primero ve, cuál la fuente histórica, ve, cala fuente, siempre mentalizar que cuando yo escribir ya fue solamente para los sudamericanos, que este fue hecho en Israel, todas las cosas que sucede en Israel, ve, cuál un poquito de la cultura. La terminología es C, pero en término hebraico. Acá la palabra en hebreo traducido al español es C. Y capturamos cuando a veces que debe tener la pictográfico. Pues conseguir siempre tener versión más original posible. No conseguí la BIM, pero hay una ahí, Nueva Jerusalén. Pues ya pues ha pedido la de librería, un vez acá a lo mejor no pillé, ¿verdad? Pues ya pues manteo si hubiera pedido, a lo mejor una hasta investigar, ¿cuál fue investigado? ¿Ves de Z Nueva Jerusalén, y si te regalaron, güey, ya en aprender a tu ese sí. En parte yo y la Yahweh, güey, esa, hay Biblia que, esa es católica. No, y los católicos pues saben luego que el nombre es Paco y Cuau, y a veces ya Paco y ni estudio la docente ti orden papal gurila no ñembo ella no la nombre. Areco ahí la copia documento ve botaron a sacar también. eh, mm, bueno, pejendu, pea ejendu ñande, pejendu mina sea. Cote ya viernes, a veces ya tenían de programas a pejendupal los 5 audios. A Pepe ya puedo pedir a Pau y se vi la prende pregunta. A Pepe que cuenta más se vi hacer programa donde a tu ahí avanzáis, porque a explicar chiquita hoy PM no que anda de coisa. Pea a de beta. Pea ya está otra edición ven bueno. Muy divertido, güey. ¿Por qué la palabra de Yahshua es espíritu? Pero Juan, por lo menos Juan capítulo 7 6 7 claro. Ya oputila y no me ni bella pura. Bella pone hacer la pregunta, anga yiqueta capítulo 1 verso 4 en adelante. Capítulo 1 pegua, por lo menos ya pues la pregunta. Ojalá, o sea, ya podemos ver la respuesta o llorajaron otro capítulo en la o la y testigo, Pepe ya compartida. Pero la pregunta, ni ya pues se bombre Apanguan allá desata 1-4 bella de Santa y ya iba a ver con pregunta. Va ello la 1-4 y no va. Ya adelanta y mimi simi. 1-4. 1-4. En él estaba la vida. Ahora es poco que veis nada. Pero vaya, ya está otro. Ya está otro lunes, ¿no? Hasta el lunes niño también. Hoy por allí me preguntan, él y palabra oreco espíritu, vamos a ir. Porque sus palabras son espíritus. Bueno, pero eso vamos a dejar para el próximo capítulo.
Oye, te mani que pensaba, llamamos a Irma y ya pues peña en el poco Aragua. A responder, pues tengo que darle preguntas a mí, se disculpa, a mí no responde, ya va, pues, pejendu. Va a responder, porque las vende preguntas hoy va a contestado, audio uno audio 2 audio 3 audio 4 para unir relacionado, para usted en tu paiteta acerca de Juan 1 al versículo 2. Este ya llegué 1, 3, a 4 audio pejendu pa, a lunes, ¿verdad? No te la vende pregunta o la vende refutación. Pues venimos que está allí. Y ya no, programa ve ya comentaste el programa ve a la miramos añe vamos a un miare guría tú en privado ya mata ese, no hay podemos este hoy problema. Versículo por versículo ya y yo lo mitad. A niña se la Biblia. Oye, va. Dale. Oye, tema, pese ya mujer ya pues viene bien poco tirar agua. Roy de Milo Vázquez, hoy curi penen die pea ko te di árabe ve, ni en el programa jeragina. Ay, atoralo, hermano. Hasta el lunes, niño. Shalom, bendiciones.